Bueno, hoy seguiremos hablando para el pueblo de la fe. ¿Y cuántos aquí son de la fe? Di para quien está a tu lado ahí, yo soy de la fe. Y yo declaro que hoy te vas a sentir retado. Esta es la idea, un reto. Vivir un reto diario. En la pasada semana recordábamos lo que es la fe. Hebreos 11:1. La fe es el firme fundamento de las cosas que se esperan y convicción de lo que no se ve. O sea, no ves, pero estás convicto. Y al mismo tiempo, esta convicción es un fundamento. Tú estás encima de él y ahí no temblas. Eso es fe. Y cuando nosotros damos un paso en fe, entramos em um delicado terreno. Por quê? Porque aprendemos primeiro ver, depois seguir. E nós não podemos esperar manifestar-se para depois seguir. Temos sim que antes de ver, antes que veamos, temos que caminhar. Eu, por exemplo, já vejo muita gente acessando nossos temas. Eu já vejo isso, já é algumas. Pero todavía no el número que yo ya veo acessando os temas. Portanto, quando nós tomamos atitude de fé, então o mundo espiritual começa a conspirar a favor de que suceda isto. ¿Me entendes? Quando tu não tienes atitude de fé, então os médios não aparecem. Tan solo tienes que dar um passo. Então, tu empiezas a ver umas coisas raras sucedendo. Te chamam por teléfono, um amigo te chama para falar contigo outro assunto que não tem nada que ver. E então aí, nesse momento, alguém aparece e o ángel te mostra a solução para algo que tu estás esperando. Ou seja, parece que funciona assim. Quando cremos sem ver e nos portamos como se aquilo já estivesse sucedendo, então a cobertura angelical, a coberta angelical, empieza a manifestar as coisas que nós estamos nos portando como se já tuviésemos, sem tê-las. Porque tu não sabes como sucede isso. Isso é muito difícil portar-se assim. Se tu não sabes como vai funcionar, menos todavia saberá aquele amigo que está a tu lado. Por isso, às vezes, a gente te mira a ti e habla uma palavra que não deveria hablar-te. E se tu não estás pendiente aqui em la palavra, tu vas empezar a debilitar-te. Por isso, tienes que estar em contato sempre com a palavra. Em los grupos de internet, WhatsApp, YouTube, Facebook, eu publico mensagens, comentários, mensagens pequenas. ¿Por quê? Porque eu sei que uma sola reunião na semana é muito pouco. E aún assim, a vezes, não podemos estar em todas. E este ano, a pelea que o Espírito de Graça puso em minha mente para pelear com ustedes todos é não deixar de congregar. Habla quem está a tu lado aí. Não deixe de congregar, porque tu, para vencer o que está afuera, solo vai vencer se a mente de Cristo está ativada em tu vida. Não te metas a pelear o que está afuera no mundo solito, porque não vai poder. Por isso Pablo dijo, el escudo de la fé, ou seja, a palavra de graça. Então, a Bíblia habla de muitas passagens acerca de la fé. Raras, estas passagens que hablan de la fé são raras. Já imaginaste um viejito sacando um pueblo de um país com um exército detrás de si e um mar, e ele com algo em sua mano e Deus le habla,
toca en el agua que el mar se va a abrir. Y el hombre tiene que creer en algo así. Todos los pasajes bíblicos que hablan acerca de la fe son pasajes raras, diferentes del contexto natural, porque Dios es Dios que tiene sus cosas, sus formas, su manera de manifestarse diferente. Dios no es un Dios que está dentro de un cajón así, cuadrado, que no puede hacer nada de aquello que esté fuera de allí. No, no. Para alcanzar sus propósitos en nuestra vida, va a hacer lo que haya que hacer y va a alcanzarte a ti, porque sí va a alcanzarte. Por eso que allá atrás está escrito, agindo yo, ¿quién impedirá? Imagínate, cuando Dios quiere. Entonces, tenía que existir un cuerpo para habitar, un cuerpo sin pecado, ¿no? Para que Él mismo habitase, para que por su muerte destruísse el pecado, el infierno, el diablo, la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces, ese cuerpo no podía venir de José. Entonces, ¿qué hizo? El Espíritu embarazó a María. ¿Tú conoces a alguien allá cerca de tu casa que esté embarazada por el Espíritu? Imagínate una cosa así. Imagínate que tú ponte en lugar del novio y tú nunca fuiste al motel con aquella novia. Nunca hiciste nada con ella. Nunca avanzaste la señal. ¿Me estás entendiendo, no? Nunca. Y todavía no se casaron, pero está prometida. Se va a casar en final del año, ¿no? Y está prometida. Entonces, la bendecida novia aparece diciendo, estoy embarazada. Mi amor, tengo una cosa que hablarte. Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Tú aceptarías eso? Pero, ¿quién fue ese tipo? Oye, yo ni me imagino que yo haría, que tú harías, que yo pensaría. ¿Quién fue? Yo no puedo decir, porque no hay nadie. No fue nadie. Fue el Espíritu Santo. Dios es raro. Él no es nada de eso que dice la religión. ¿Sabe? Su comportamiento. Él cuando quiere hacer algo va rompiendo todas las barreras que están por delante, ¿no? Entonces los pasajes bíblicos que hablan de la fe están ahí, que hay momentos que la razón va a gritar diciendo que aquello no es posible y la fe te va a retar. Por eso yo dije que hoy te sientas retado. Por ejemplo, sería bueno que el justo no caísse, pero no es eso que dice ahí. Dice que si el justo cae 7 veces, de todas Dios lo levanta. Es así. Dios es así. Entonces, cuando tú tengas que dar un paso de fe, primero, no pongas atención en la duda que te llegará, porque te llegará. Te va a llegar la duda, ¿ok? Tú vas a dar un paso en la fe y la duda te va a llegar. Eso es normal, no te asustes, porque ahí tú comienzas a ser atacado por tu razón. Repite conmigo, razón. ¿Qué es la razón? Razón es resultado de aquello que te enseñaron en la escuela, te enseñaron en tu casa y de esto que este ojo natural ve. Y eso sucede así. Cuando tú empiezas a pensar por razón, ¿no? La razón te pone duda y la duda produce miedo. Y el miedo te tumba. ¿Me entiendes? La razón, tu ojo de la carne está contaminado, ¿no? Tu alma está contaminado. Tu ojo carnal mira, la palabra dice, tú crees, entonces tú vas a dar aquel paso. Quando tu vas
caminar em fé, a razão empieza a funcionar. A razão produz que tu empiezas a pensar, momento, por la lógica, isso não é possível. Então, bendecido, aí entra a dúvida. E a dúvida produz medo. E o medo hace com que tu te hundas. É assim que trabalha tudo. Exatamente. Exemplo. Quantos se acordam de la parábola de los talentos? Está escrito que o Senhor saiu para um viaje lejos e entregou e deixou 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 ao outro. Então, este senhor um dia regressou e perguntou qual era o resultado. Então, el de 5 havia multiplicado, el de 2 havia multiplicado, e a Bíblia diz que aquele que recebeu 1 tuvo medo e lo enterrou. E já tu sabes o que passou, não? O pasaje, já tu conheces isto. Então, el de 5 e el de 2 prosperaram. Habla comigo, repite comigo. Prosperaram porque não tiveram medo. Repita comigo. Eu estou livre de medo. Um detalhe. A Bíblia diz que todos 3 tinham capacidade. ¿Sí? Então, por que aquele que recebeu só 1 talento terminou por enterrá-lo? ¿Por quê? Vamos ler. Exemplo. Vamos, Mateus 25, 15. Mateus, o livro histórico de Mateus 25, verso 15. Por favor, em tu Bíblia. Estou aqui abrindo a minha. Mateus 25, 15. Nos chama a atenção aqui este verso. Mira, a um deles entregou 5, a outro 2, a outro, não? 2, e a outro 1. Cada um de acordo a sua capacidade. Ou seja, os 3 tinham uma capacidade. Te pergunto, quantos aqui têm capacidade? Repite comigo, eu tenho capacidade. Suficiência, não? Então, aqueles 3 não era suficiência de eles, inteligentes, expertos, não. Nuestra suficiência viene de Deus. ¿Quién es que nos dá la suficiência? Segundo a los Coríntios 3, 5. Mira aí, mira a ver. Não que seamos suficientes, capazes por nosotros de pensar algo de nosotros mismos, pero nuestra suficiencia proviene de Dios. En otras versiones, por ejemplo, en español, dice, la suficiencia viene de Dios. Proviene de Dios. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Por ejemplo, los 3, donde Jesús habla de los talentos, la suficiencia que tenían viene de Dios. Mateus 25, 15 dice que cada um recebeu de acordo a sua capacidade, sua suficiência dada por Deus. Pero aquele que tinha um solo talento e lo enterrou por medo. E eu quero que tu perdas o medo, porque isso é o que te estorba. Tu chegas aqui o domingo, cantas, ouves as palavras, sale de aqui poderoso, que quase vas volando de aqui para a casa. Não é verdade? Pero entonces, el día a día viene la enfermedad, viene la deuda, viene la palabra que te acuerdas, cosas inconvenientes de tu vida te llegan, y todo eso sumado te pone miedo. Te viene la insomnia, la presión, la tensión sube, el doctor dice que tú estás enfermo, te vas a recetar muchas pastillas y cosas, tú te vas hundiendo en este miedo que te es traído por la razón. El tema hoy es la fe y la razón. Segundo a los Corintios 3:5, los que andan por fe tienen esta convicción. ¿De dónde viene tu suficiencia? Repite conmigo, mi suficiencia viene de Dios. Aquel que camina por fe tiene esta convicción.
convicción. ¿Dónde está tu suficiencia? ¿Tú tienes estudios? Tal vez, pero aún así, con estudios, la cosa no esté muy bien. ¿Por qué? Porque tu suficiencia no está ahí. Tu suficiencia viene de Dios. Pero tú debes tener tus estudios, tú debes estar preparado siempre, ¿no? Para tener argumentos aquí, humanamente hablando. Dios apoia isso, a graça também apoia isso, está de acordo a isso. Então, os que andam por fé têm uma convicção. Os que andam por vista andam por la razão. Eu não puedo. ¿Por quê? Porque eu não estou bem, porque minha família, eu sou como a pior oveja. Então, te acuerdas uma coisa, razão genera duda, duda genera medo, e o medo hace com que tu enterres o talento que Ele te deu. Tu tienes talento, valor para Deus. Lo que pasa é que nadie nunca te deu coragem, nunca nadie te dijo esta verdade que a palavra de la graça nos muestra hoje. Aqui há uma observação. Vê, mira isso aqui, que interessante. A razão atua. Não, melhor, a razão atua por la capacidade humana. La fé atua por la capacidade de Deus em ti. É muito diferente. Vai produzir resultado diferente. La razão humana atua por tu suficiência. Muito bem. La fé atua por la suficiência que viene de Deus. Donde todos dizem que vai fracassar, tu estás em triunfo. Isto é fé. Isto é convicção. Tu vas cerrar um negócio, não de pronto, não? Porque a fé te diz, eu creio que tu já passaste por isso. Mira, eu não tenho plata para começar um negócio, pero eu sí tenho fé para isto. Quantos aqui estão de acordo a esta afirmação? Mira, eu não tenho condição humana de fazer algo, pero eu tenho a fé de Deus para isto. Quantos recebem a palavra? Então, qual é o reto, o desafio? Não? Tu deves confiar em aquilo que Deus te habla todo o tempo. Confiar em esto que te dice Deus. Pastor, isto é fácil. Parece, não? Parece muito fácil confiar em lo que te digo aqui hoje, não? Nesto que Deus te está dizendo. Então, há uma história bíblica que me encanta muito porque compara a fé e a razão. Vamos ver um pouquinho aqui. Eu vou ler Gênesis, apunta, Gênesis 13, del 7 al 11, al 11, del 7 al 11. Gênesis 13, del 7 al 11. Esta história, já tu sabes, é famosa, é de Abraão e Lot. Eu te dije hace pouco que Deus se manifestou a Abraão e disse, sale de aí e vá para um lugar donde te pondré, te bendiré e te multiplicaré. Abraão foi, obedeceu, e Lot, seu sobrinho, seguiu, lo acompanhou. Aunque não havia todavia recebido a bendição, pero estava com a promessa, começou Abraão a prosperar. E eles cresceram tanto que chegou um momento que o lugar onde estavam não cabia, não era suficiente para os dois, porque os pastores de um estavam peleando contra os pastores del ganado de outro. Eu creio que o ganado estava en el pasto e quando chegava o ganado del outro, aquele pasto já estava barrito porque o outro foi mais tramposo, chegou primeiro, comeu ali su ganado e quando chegou o outro já não havia, então estas peleas começaram a suceder. Então chegaram a uma conclusão, eram família, não? Eram sobrinho e tio, não queriam estar peleando. Coisa muito feia lá na família peleando. Então, aqui no verso 7, habla assim: hubo pelea
entre los pastores de Abraham y de Lot. Y en este tiempo otras gentes, cananeos y tal, habitaban en la tierra, ¿no? Debería ser una tierra grande, bonita, ¿no? Había mucha gente. Entonces, quiero que tú tengas aquí una actitud. Tú vas a salir de aquí hoy con esta palabra en tu mente, actitud. Verso 8. Dice pues Abraham a Lot, su sobrino, mira, que no haya contienda entre yo y tú. No vamos a pelear entre mis pastores y tus pastores, porque somos familias, ¿no? Verso 9. Porventura, no está ahí delante toda la tierra, delante de tus ojos, de ti, mi sobrino, dijo Abraham a Lot, y Lot estaba escuchando. Entonces, mi sobrino, yo te ruego que tú te apartes de mí. Si tú escoges irte a la izquierda, tú puedes escoger primero, mi sobrino. Esta es la actitud de uno que cree. Pon atención en este detalle. La actitud de uno que cree. Si tú escoges la izquierda, yo me voy para la derecha. Si tú vas para la derecha, yo voy para la izquierda. Repite conmigo, bendecido. Actitud. Abraham dijo a Lot, voy para la izquierda. Entonces él dice, mira el detalle. Entonces Lot levantó los ojos a los ojos. Abraham no miró nada. Abraham dijo, si tú te vas para un lado, yo voy para otro. Si tú te vas para allá, yo voy para acá. Entonces Lot levantó los ojos en verso 10 y vio y miró, vio toda la planicie del río Jordán como era antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Entonces la tierra, la Biblia dice que era como el jardín del Señor, una tierra fértil. Y Lot, muy tramposo, ¿no? Muy, ¿sabe cómo es? Los que son más expertos en la carne, ¿no? Que los demás, más tramposos. Ah, mira, ese viejito dijo eso, entonces me voy a aprovechar, voy a mirar aquí, voy a coger mi ventaja, ¿no? Porque yo soy más joven, tengo más sangre, soy más fuerte. Ese viejito ahí está cansado. Entonces voy a mirar aquí, ver lo que me interesa, voy para allá y le abandono por ahí, porque yo voy para el mejor lugar. Entonces Lot caminaba por la razón, porque él miró, él tenía mucho ganado, miró la tierra fértil. ¿Cuál era la lógica de la razón? Voy para allá, porque allá mi ganado va a tener comida, agua, sombra, todo alimento, todas las cosas. Y ese ahí es loco, me dejó escoger primero, voy a escoger lo mejor, ¿no? Repite conmigo, bendecido. Actitud. Son o no dos actitudes muy distintas. ¿Eh? Esto es actitud de uno que tiene convicción. ¿Cuántos aquí tienen convicción de una promesa? Convicción es algo, no estoy mirando, no veo, pero creo. Y el verso 11 dice que Lot escogió para sí la planicie, ¿no? del valle del río y se fue al oriente y se separaron. Yo no voy a seguir con esto porque tú ya entendiste. Tú ya sabes lo que pasó. Lot cayó como esclavo de los habitantes de la tierra, tanto que Abraham después regresó para liberarle, ¿no? Si tú lees, tú vas a ver. Entonces, primero, respete eso. Te digo una cosa, bendecido, no es donde, el lugar que tú estás, eres tú. Di conmigo, tú. Entonces, no es la empresa donde estás, eres tú. No es el dinero que tú tienes, eres tú. No es tu empleo, eres tú.
não são os estudios que tienes, eres tú. O assunto de Deus é contigo, bendecido. Por isso disse allá que o lugar donde tu pises é tierra santa, pero o lugar donde tu pisares é bendecido por causa de ti, pero tú tienes que tener suficiência para transformar o local. E Abraão não estava de posse de la bendição. No, isso só sucedeu depois de toda essa história. Todavia aí estava em promessa. Por que já era assim em sua vida? Porque creyó antes. Quantos aqui creem em la promessa? Vou perguntar outra vez. Mira, Gênesis capítulo 12, versos 1, 2 e 3. Bem rápido, Gênesis 12, 1, 2 e 3. Um dia dijo el Señor a Abraham: deja tu familia y vas para la tierra que te voy a mostrar, né? Todavia te mostraré. Com tu descendência vou a ser uma grande nação. Te bendeciré e te haré famoso, e tu serás bendição para outros. Como não foi essa bendição que hasta hoje aqui neste siglo estamos falando en él? Bendeciré los que te bendijeren, ¿no? E aí está, por meio de ti bendeciré a las familias del mundo, dice la Biblia, en la versión de Dios habla hoy. Entonces aí, futuro, ¿no? Engrandeceré un día, ¿no? Te bendiré. Uma promessa, e Abraão seguiu em obediência. E esta atitude foi a que hizo um vencedor. Pero a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Então, tu tienes muito mais que aquele que tinha Abraão. E Abraão, sem ter o que tu tienes, alcançou a chegar onde chegou. Então, estava faltando algo em nossa vida. Qual é a palavra? A mágica, não? Atitude. Repite comigo. Atitude de fé. Vamos a Gênesis 14, 17. Gênesis 14, 17. E disse assim: quando Abraão regressou, depois de resgatar Lot e ter derrotado este nome raro aqui que te sugiro pongas a tu hijo, não? Quando tu lo tengas, Kedorlaomer, e os reis que estavam com ele. O rei de Sodoma salió e recebeu a Abraão en el valle de Savé, que es el valle del rey 18. Y también Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y entonces ahora, en el 19, lo bendijo a Abraham, diciendo: alabado sea el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que te hizo vencer tus enemigos y tal. Y entonces, tú sabes la historia, entregó el diezmo a aquella manifestación de Dios en aquellos días. Entonces Abraham ya estaba ganando, teniendo victoria solo con la promesa. Detalhe, nuestra actitud não deve mudar. Não devemos esperar lo que nos foi prometido antes, não? Para depois que se manifeste, cambiar a actitud. Não, isso é fé. Então, en el 19, Abraham recibió el prometido, lo que Dios le había prometido. Primeiro recebeu a promessa, e depois recebeu a bendição, e depois entregou el dízimo. Então, significa que entregar el dízimo também é uma atitude de fé. Repite comigo: diezmar também é fé,
¿Por quê? Porque tu estás honrando ao Senhor com tus primícias. Há bendecidos que não entregam o dízimo, há gente assim, e nós aqui não estamos obrigando a nadie. Eu nem entro muito neste detalhe, porque há gente que tem outro, que se portam de forma diferente. Eu estou falando hoje de atitudes de fé. Então, quem te prospera é o Senhor. Recebe a palavra. Para terminar, Gênesis 14, 21. Gênesis 14, 21, del 21 al 23, dice assim um detalhe muito importante a los bendecidos. Mire, depois de aquele encontro em que Melquisedeque ser abençoado por el próprio Deus, mira que passou, mira que é uma atitude de fé. O rei de Sodoma dijo a Abraão: entrégame la gente que és tu prisioneira e te quedas com as coisas. Pero Abraão le contestou dizendo: eu juré al Senhor, al Deus Altíssimo, que hizo Creador de los cielos y de la tierra, que no me quedaré con nada de lo tuyo. Él dijo al rey de Sodoma, ¿no? Ni siquiera, ni nada, una correa para mis sandalias, mis zapatos, ¿no? Para que tú nunca digas que fuiste tú quien me prosperaste. Entonces, un bendecido debe saber que la prosperidad de nuestra vida no viene así porque alguien en la calle te hizo un favor y después te va a cobrar. No, que Dios, que si no es por mí, tú estabas en hambre. Y Abraham dijo: no, yo no quiero nada para mí, sino lo que tus empleados ya comieron. En cuanto a los hombres que están ahí, ellos recibirán de su parte. Entonces, este detalle yo te quería decir: aquel que te prospera es el Señor. Conclusión: Abraham no esperó manifestar la promesa para caminar con actitud de bendecido. También no es por lo que tú tienes o no tienes, es la actitud delante de situaciones. También no es que no surgirán dificultades. Sí, van a aparecer dificultades para que se manifieste a medida de fé que tu tienes. E terminando, Gálatas 3, 9. Así que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Esta es tu posición espiritual. Tal vez no sea la posición de tu bolsillo, no sea la posición del banco, de tu familia, de tu trabajo, de tu negocio. Tal vez no sea la posición de tus estudios, que tal vez no los tuviste, ¿no? Pero esta es la posición de excelencia que Dios tiene en tu vida. Los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Qué espera el Señor? Una actitud. Nos quedemos de pies. Este es el desafío, el reto de hoy. Pon por favor atención en esta última frase. Salvación espiritual es un regalo que Dios te regaló. ¿Ok? Recibe. Ahora, tu vida aquí, lo que tú haces aquí o no haces aquí con tu vida, eso es un problema tuyo. ¿Me entiendes lo que estoy queriendo decir? No es porque tú eres salvo eternamente que Dios está obligado a entregarte la misma cosa que dio para el otro en la vida humana. Eso no es así. Como decía mi amigo, mi amor, no es así. La salvación espiritual es igual para todos. La salvación diaria depende de ti. Pon isso en tu corazón. La posición humana depende de ti. Este es un desafío, un reto. No pienses de ti conforme las dudas de los demás. Tú sales de aquí con una convicción tremenda. Y cuando llegas en tu casa, el programa en la tele pon dudas en tu cabeza. No funcione con la duda de los demás.
Deje la duda de los demás para los demás. Tu eres más que vencedor. Tu eres um bendecido completo em Jesus Cristo. Assim como Cristo és, tu eres. Imagínate um Cristo triste, um Cristo desanimado, um Cristo... eu não sei se vou conseguir, se isso vai ou não. Mira, sinceramente, eu, Pedro Kelly, espero que tu hayas recebido a palavra de hoje. Eu declaro a melhor semana de tu vida. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.